Capítulo 6. La salvación mediante la sangre. La salvación del mundo vino mediante la sangre de Jesús. Las Escrituras revelan 5 pasos diferentes que se dan en el camino a la salvación mediante la sangre de Jesús. 1. El primer paso hacia la salvación es el perdón mediante la sangre, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, versículo 7. Mediante la sangre de Jesús recibes el primer paso hacia tu salvación, el perdón. El perdón significa que Dios dejó de estar enojado contigo, te perdonó y de un plumazo borró tus deudas. Quedas libre de cargos y Dios ya no está resentido contigo. La sangre contra el jugo de naranja. En una ocasión trabajé con una persona en un proyecto importante. Él era un asistente estupendo y trabajaba mucho. Un día, nuestra iglesia se estaba preparando para su gran consagración y este señor estaba a cargo de los preparativos. Era un momento crucial y muy significativo en mi ministerio. Todo dependía de que él hiciera su trabajo. Un día, llegué al edificio de la iglesia y me encontré con que este señor no estaba por ahí. Pregunté dónde estaba porque le había enfatizado en repetidas ocasiones que necesitaba terminar el trabajo a tiempo para ese programa. Me quedé pasmado cuando supe que este señor se había ido del país y me había abandonado con todo el trabajo pendiente. Me lanzó a una crisis terrible y tuve que organizar varias medidas de emergencia alternativas con el fin de salvarme de un oprobio y vergüenza terribles. Yo estaba muy disgustado con ese señor porque le había dedicado mucho trabajo y había depositado mucha confianza en él. Después del programa, tomé la decisión de no volver a trabajar con él. Un día que estaba en casa, llegó una delegación. Era una delegación que había ido a nombre de este señor para suplicar que lo perdonara y aceptara que continuara trabajando conmigo. Yo escuché lo que ellos tenían que decir. Al final de su discurso, me obsequiaron una canasta que contenía jugo de naranja y de manzana. Cuando vi la canasta, sonreí en mis adentros porque recordé la sangre de Jesús. Estas personas estaban tratando de exterminar los pecados de este hombre con el jugo de naranja y de manzana. Pero el jugo de naranja no puede lavar los pecados. Sin embargo, lo perdoné y acepté que regresara sonriendo para mis adentros cada vez que tomaba de su jugo de naranja. Quizá así es como Dios se siente cuando ve la sangre de Jesús y tiene que perdonar y absolver todos nuestros pecados. Hay perdón en la sangre. 2. El segundo paso hacia la salvación es limpieza mediante la sangre. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículo 7. Después de recibir perdón, necesitas limpieza. Este proceso te lleva un paso más allá del perdón. Puedes ser perdonado, pero con frecuencia hay una esencia de las maldades pasadas con las que estuvimos involucrados. El asaltante armado que necesitaba limpieza. Un día, a un joven lo estaba persiguiendo una multitud porque sospechaba que era un asaltante armado. Lamentablemente, se cayó en un enorme tanque séptico que tenía agua. Este joven no pudo nadar entre las heces arremolinadas. Gritó pidiendo ayuda y alguien le extendió una vara. Lo sacaron de un jalón y lo libraron de una muerte ignominiosa. Él se puso de pie cerca de esa cisterna, simplemente agradecido de estar vivo. Después de un rato, alguien le dijo: «Mejor vete a bañar. Te salvaron la vida, pero todavía apestas». Y por lo tanto, se llevaron al joven para que se diera un buen baño desinfectante. Aunque lo salvaron de la muerte, necesitaba una limpieza concienzuda. Así es la salvación. Aunque recibes perdón por tus pecados, hay necesidad
de una limpieza. 3. El tercer paso hacia la salvación es la santificación mediante la sangre, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Hebreos 13, versículos 11 al 13. La santificación te lleva aún más lejos que el perdón y la limpieza. Esta significa que has sido apartado para un propósito religioso y sagrado. Únicamente el poder santificador de la sangre de Jesús es lo que puede alejarte de tu anterior estado de maldad. Es el poder que de manera absoluta puede transformar a un criminal en un sacerdote de Dios. Este es el poder santificador de la sangre de Jesús. Pedro se llamó a sí mismo elegido por haber sido santificado por el Espíritu y por haber sido rociado con la sangre. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Primera de Pedro 1, versículo 2. Había sido ascendido, y de ser pescador, se convirtió en la cabeza de la Iglesia de todo el mundo. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió mediante el poder santificador de la sangre de Jesús. 4. El cuarto paso hacia la salvación es la redención mediante la sangre. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5, versículos 9 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Efesios 1, versículo 7. El siguiente paso en el proceso de salvación es ser redimido. Redimir es adquirir, ganar o pagar por alguien o algo para rescatarlo. Redimir significa rescatar a un esclavo. Cristo nos rescató legalmente en el mercado de esclavos del diablo. Pagó por nosotros con su sangre. Cuando Dios fue de compras, decidió rescatarte para Él y pagó la factura con su sangre. Todos nosotros usamos cosas que no hemos comprado. Puedes rentar un auto en lugar de comprarlo. Puedes rentar un vestido sin comprarlo. Puedes vivir en una casa sin comprarla. Dios podría haberse relacionado con nosotros sin habernos comprado para recuperarnos. Dios, sin embargo, decidió perdonarnos y comprarnos para rescatarnos del diablo. Él quiere tener una relación permanente con nosotros. Cuando Dios te compra en el mercado de esclavos del diablo, le perteneces de manera permanente. Tu perdón, tu limpieza y tu santificación son permanentes. Tú le perteneces a Dios. El diablo ya no puede hacer reclamaciones sobre tu vida. Tu vida se pagó con la sangre. 5. El quinto paso para la salvación es la reconciliación mediante la sangre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, versículos 23 al 26. Otra gran bendición que se nos presenta mediante la sangre de Jesús es la reconciliación.
La reconciliación final con Dios se presenta porque te perdona, te limpia, te santifica y te redime. Ahora puedes disfrutar de una relación reconciliada con Dios. En esto consiste la propiciación. La propiciación involucra recobrar el favor y la buena voluntad que perdiste con Dios. Mediante la sangre de Jesús, propiciarás al Padre Celestial y restaurarás tu relación con Él.